¿Has sentido alguna vez que tu corazón pesa tanto que apenas puedes respirar? Que el mundo sigue su curso, pero dentro de ti hay un vacío que nadie nota. ¿Has llorado en silencio, escondiendo tu dolor porque sientes que nadie lo entendería? Si te dijera que Dios ha estado contigo en cada una de esas lágrimas, que en cada noche oscura, cuando creías que estabas solo, Él estaba ahí, abrazándote en espíritu, aunque no lo sintieras. Tal vez te has preguntado, si Dios me ama, ¿por qué sigo sintiéndome así? ¿Por qué la tristeza no se va? ¿Por qué parece que nadie escucha tu clamor? Hoy quiero decirte algo que cambiará tu forma de ver el dolor. Dios no ignora tu llanto. No eres invisible para Él. Hay algo profundo y poderoso en el consuelo de Dios que muchos desconocen. Y cuando descubras este secreto, comprenderás que tu sufrimiento nunca ha sido en vano. En los próximos minutos descubrirás cómo Dios consuela a quienes lloran en secreto, cómo transforma el sufrimiento en fuerza y cómo su abrazo invisible tiene el poder de sanar las heridas más profundas de tu alma. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer algo que marcará una diferencia en tu vida espiritual. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo", como una declaración de fe, como un grito silencioso desde tu corazón que dice, "Señor, aquí estoy, abrázame". Este simple acto de fe tiene poder. Además, cuando dejas tu comentario y das "me gusta" a este video, estás permitiendo que Dios use este mensaje para alcanzar a más personas que, como tú, necesitan escuchar esto. No sabes cuántas almas pueden ser tocadas por un solo gesto de amor. Si ya comentaste y diste "me gusta", quiero felicitarte. Eres parte de esta misión de Dios para sanar corazones heridos. No es casualidad que estés aquí. Dios te trajo porque tiene algo que decirte hoy. Muchos usan estos estudios como su único alimento espiritual, porque no todos tienen una iglesia cerca. Por eso, cada uno de ustedes es importante. Somos una comunidad y en este espacio no estás solo. Presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, respira profundo, porque en este momento Dios quiere hablarte. El estudio está a punto de comenzar. Dios ve tu llanto y te responde. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tu dolor no importara, como si tus lágrimas se perdieran en la nada, como si gritaras en silencio y nadie pudiera escucharte. Quizás has aprendido a sonreír cuando en realidad quisieras gritar, a decir "estoy bien", cuando por dentro te estás quebrando, a mostrar fortaleza cuando en el fondo sientes que no puedes más. Pero escucha bien, Dios ha visto cada lágrima que has derramado. Él te ha visto en esas noches de insomnio cuando abrazas la almohada en lugar de abrazar a alguien. Él ha estado contigo en esas veces que apagaste la luz, esperando que el dolor desapareciera con la oscuridad. Él ha escuchado cada oración, incluso aquellas que nunca salieron de tu boca, pero sí de tu corazón. La Biblia nos da una respuesta poderosa en el Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas. En tu odre las has registrado en tu libro. Dios no es indiferente a lo que sientes. Cada lágrima que has derramado, Él la ha guardado. Y si Dios las ha registrado, es porque ninguna de ellas será en vano. Dios escucha tu clamor y actúa en Éxodo 3:7. Dios le dijo a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus sufrimientos. Dios ve, escucha y conoce. Él no solo sabe que sufres, sino que siente tu dolor como si fuera suyo. Imagínate esto: el Dios que sostiene el universo, que hizo los cielos y la tierra, que da órdenes a las estrellas y al mar, te ha estado observando en tu angustia. Y
Así como liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Él también quiere liberarte a ti del peso que llevas en el corazón. Tal vez has pensado, si Dios ve mi dolor, ¿por qué no lo detiene? Esa es una pregunta difícil, pero hoy quiero que recibas esta verdad. Dios no permite el sufrimiento para destruirte, sino para fortalecerte. Cuando José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, cuando pasó años en una prisión sin culpa alguna, seguramente se preguntó lo mismo. Pero Dios estaba obrando en silencio. Cuando Ana lloró durante años porque no podía tener hijos, cuando sintió que su oración nunca era escuchada, parecía que Dios la había olvidado. Pero Dios estaba obrando en su favor. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando fue golpeado, humillado y abandonado por sus propios discípulos, parecía que todo estaba perdido. Pero Dios tenía un plan más grande. Dios nunca llega tarde. Si hoy sientes que no puedes más, que todo a tu alrededor está en ruinas, quiero que recuerdes esto. Dios ya está preparando el día en que te levantará. En Lucas 18:7, Jesús mismo nos dejó esta promesa. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Cada vez que clamas, el cielo se mueve a tu favor. Aunque parezca que nada cambia, aunque sientas que Dios está en silencio, Él está obrando tras bastidores. Dime en los comentarios, Dios ve mi llanto y me responderá, como una declaración de fe. Al escribirlo, estarás sellando esta promesa en tu corazón. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser la respuesta que has estado esperando. El llanto que mueve el corazón de Dios, hay un tipo de llanto que no es solo tristeza, sino un clamor del alma. Es ese llanto profundo que sale cuando las palabras ya no son suficientes, cuando el dolor es tan grande que solo quedan lágrimas. Ese llanto tiene poder. No cualquier lágrima mueve el cielo, pero hay lágrimas que hacen que Dios se levante de su trono. La Biblia nos muestra un ejemplo claro de esto en 1 Samuel 1:10-11. Allí encontramos a Ana, una mujer que lloró con tanta desesperación que Dios mismo respondió su clamor. Con gran angustia Ana oraba al Señor y lloraba desconsoladamente. Entonces hizo un voto, diciendo, Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y no me olvidas, sino que me das un hijo, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Ana no solo lloró, ella lloró en la presencia de Dios. Su corazón estaba destrozado, se sentía humillada, rechazada y sin esperanza. Pero en vez de guardar su dolor, se atrevió a derramarlo todo delante del Señor. Y lo que sucedió después es asombroso. Dios la escuchó. El sacerdote Elí le dijo, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. 1 Samuel 1:17. Ana salió de aquel lugar transformada. Aún no tenía su milagro, pero su corazón había sido restaurado porque había entregado su dolor en las manos de Dios. Y al tiempo, Dios le concedió lo que tanto anhelaba. Ana quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Samuel, quien se convirtió en uno de los mayores profetas de la historia. ¿Qué significa esto para ti? Quizás llevas mucho tiempo llorando en secreto. Has soportado cargas que nadie más conoce. Has tenido que ser fuerte para otros, cuando en realidad quisieras que alguien fuera fuerte por ti. Hoy Dios te dice, tráeme tu llanto, derrama tu corazón delante de mí. No escondas tu dolor, porque yo soy tu refugio. Las lágrimas de Ana no fueron en vano, y las tuyas tampoco lo serán. La diferencia está en dónde derramas tu llanto. Muchas veces buscamos consuelo en personas, en distracciones, en el ruido del mundo. Pero solo hay un lugar donde tu llanto tiene poder, en la presencia de Dios.
En el Salmo 34, 17, 18, la Biblia nos da una promesa impresionante. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios no es indiferente a tu dolor. Si hay algo que toca el corazón de Dios, es un corazón quebrantado que se humilla delante de Él. No importa cuán profundo sea tu sufrimiento, Dios es capaz de restaurarte, levantarte y hacer algo nuevo en tu vida. Tu llanto no es el final, es el principio de algo nuevo. Ana creyó en medio de su dolor. Oró con fe, lloró con esperanza y Dios respondió. Quizás hoy sientes que todo está perdido, pero Dios aún no ha terminado contigo. Si te has sentido solo, Dios te abraza. Si has sentido que nadie escucha, Dios te responde. Si has creído que no hay salida, Dios ya está preparando un camino. No estás aquí por casualidad. Este mensaje es la señal que estabas esperando. Si crees en esto, comenta: Dios ve mi llanto y me dará respuesta. Escribe esta frase con fe, como un acto de confianza en lo que Dios hará en tu vida. Y ahora, escucha con atención, porque lo que viene en el siguiente bloque podría ser la clave para entender cómo Dios está obrando en tu historia. Cuando Dios recoge tus lágrimas y las transforma en bendición, las lágrimas que has derramado no se han perdido. Cada una de ellas tiene un propósito, y Dios las está recogiendo para transformarlas en algo poderoso en tu vida. Tal vez hoy no entiendas por qué has tenido que sufrir tanto, por qué ciertas puertas se cerraron, por qué algunas personas te lastimaron, o por qué sientes que el dolor ha sido más grande que las alegrías. Pero quiero que recibas esta verdad: Dios no permite el sufrimiento sin un propósito. La Biblia nos da una promesa increíble en Salmos 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios nunca permite que el dolor sea el capítulo final de tu historia. Lo que hoy ves como lágrimas de sufrimiento, un día serán lágrimas de gozo cuando veas lo que Dios hará con ellas. La historia de la mujer que lloró a los pies de Jesús. La Biblia nos cuenta la historia de una mujer que lloró a los pies de Jesús, con un dolor tan profundo que no pudo contenerse. Lucas 7:37-38 dice: Una mujer de mala vida en aquella ciudad, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujer no solo lloró, sus lágrimas tocaron los pies de Jesús. Imagínate ese momento, lágrimas de culpa, de arrepentimiento, de dolor profundo, pero también de entrega, de amor, de esperanza, y la respuesta de Jesús fue impactante. Tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48. Esa mujer entró a ese lugar con una vida destrozada, con un corazón quebrantado, con una reputación arruinada, pero salió completamente transformada. Sus lágrimas no solo fueron vistas por Dios, sino que fueron el inicio de su restauración. Dios recoge tus lágrimas como una ofrenda. Lo que esta historia nos enseña es que Dios no desprecia un corazón, que se humilla ante Él. En Salmos 51:17, David nos revela un principio espiritual poderoso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cada vez que has llorado delante de Dios, cada vez que te has sentido sin fuerzas y has buscado refugio en Él, esas lágrimas han sido como una ofrenda que Dios recoge y convierte en restauración. Dios no solo ve tu dolor, Él lo transforma. Tal vez hoy sientes que tus lágrimas han sido muchas, pero cuando Dios actúa, todo cambia en un instante.
La mujer del perfume fue despreciada por muchos, pero su llanto la llevó a la presencia de Jesús y cambió su historia para siempre. Tus lágrimas pueden ser el inicio de tu milagro. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para levantarte. Lo que hoy es sufrimiento, mañana será testimonio. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará adorar. El mismo Jesús que miró a esa mujer y le dijo, tus pecados te son perdonados. Hoy te mira y te dice, tu dolor no ha sido en vano. Yo estoy contigo, confía en mí. Si crees en esto, comenta, mis lágrimas están en las manos de Dios. Escribe esta frase con fe, porque cuando declaras algo con tu boca, tu espíritu lo recibe. Lo que viene en el siguiente bloque podría ser la respuesta exacta que estabas esperando. Dios usa tus lágrimas para abrir un nuevo camino. A veces pensamos que nuestras lágrimas son señal de derrota, que llorar es un símbolo de debilidad. El mundo nos enseña a escondernos, a aparentar que todo está bien, a tragarnos el dolor y seguir adelante como si nada pasara. Nos dicen frases como, tienes que ser fuerte, no llores más, no sirve de nada, el tiempo lo cura todo. Pero lo cierto es que hay lágrimas que no desaparecen con el tiempo, sino con la intervención de Dios. Y Dios no desprecia tu llanto. Él no ignora lo que sientes. En el reino de Dios, el llanto no es un signo de fracaso, sino una semilla que abre el camino a una nueva temporada. Tal vez hoy te encuentras en un momento en el que sientes que has llorado más de lo que has sonreído, que has enfrentado más pruebas de las que crees poder soportar. Pero hay algo que debes recordar. Cada lágrima que has derramado ha sido contada por Dios. La Biblia nos da una promesa increíble en Salmos 126, 5, 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este versículo nos enseña un principio profundo. Las lágrimas no son el final, son el inicio de una cosecha. Cuando lloras en la presencia de Dios, no estás perdiendo, estás sembrando. Sembremos en dolor, pero cosecharemos en gozo. Lloramos en la prueba, pero veremos la victoria. Pasamos por la tristeza, pero Dios nos dará una alegría que nadie podrá quitar. Tal vez sientas que tu sufrimiento ha sido injusto, que has llorado por traiciones, por decepciones, por pérdidas que no puedes comprender. Pero Dios tiene el poder de convertir tu dolor en testimonio, tu sufrimiento en propósito y tus lágrimas en la llave que abrirá las puertas de una nueva etapa en tu vida. José, el joven que lloró en la oscuridad, pero fue levantado en la gloria. Si alguien en la Biblia entendió el sufrimiento, fue José, el hijo de Jacob. Era un joven con sueños, con un propósito, con el favor de Dios sobre su vida. Pero un día, todo se derrumbó. Sus propios hermanos, aquellos que debían amarlo, lo traicionaron de la peor manera. Lo vendieron como esclavo, lo arrojaron a un destino incierto, lejos de su hogar, lejos de la seguridad de su familia. Podemos imaginarlo llorando en la oscuridad de una celda, preguntándose por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Años después, cuando parecía que su vida no tenía sentido, Dios lo levantó. Pasó de ser esclavo a gobernador, de ser rechazado a ser honrado, de ser olvidado a ser exaltado. Y cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo algo que revela el propósito del dolor. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. José sembró con lágrimas, pero cosechó con alegría. Lo que parecía su peor momento, Dios lo usó como el proceso que lo llevaría al lugar que Él tenía preparado para él. Y lo mismo hará Dios contigo. Hoy, quizás no entiendes por qué Dios permitió ciertas cosas en tu vida.
Tal vez sientes que perdiste demasiado, que el dolor ha sido injusto, que la espera ha sido larga, pero Dios te dice, lo que hoy ves como sufrimiento, mañana será tu mayor testimonio. Dios está usando cada lágrima que has derramado para construir un nuevo camino delante de ti. Un camino que te llevará a la restauración, a la plenitud, a la victoria. Dios no solo quiere secar tus lágrimas, Él quiere darte razones para sonreír. Tus lágrimas están preparando algo más grande de lo que imaginas. El enemigo quiso destruir a José, pero Dios lo usó para exaltarlo. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo usará para impulsarte. Lo que hoy es sufrimiento, mañana será testimonio. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará adorar. El mismo Dios que miró a José en la oscuridad de su prueba, te mira a ti en este momento y te dice, tu dolor no ha sido en vano. Yo estoy contigo, confía en mí. Dios usa tus lágrimas para abrir puertas. Hay puertas que solo se abren con lágrimas. Hay bendiciones que solo se alcanzan con perseverancia. Hay respuestas que solo llegan cuando hemos aprendido a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Si José no hubiera pasado por la esclavitud, nunca habría llegado al palacio. Si tú no hubieras pasado por ciertas pruebas, nunca estarías en el proceso de recibir lo que Dios está preparando para ti. Todo tiene un propósito. Si crees en esto, comenta. Mis lágrimas están sembrando mi bendición, como una declaración de fe. Cuando declaras algo, el mundo espiritual se mueve a tu favor. Y ahora presta mucha atención, porque el próximo bloque puede revelar la clave para lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Cuando tus lágrimas son la llave para tu milagro, las lágrimas que has derramado no han sido en vano. Cada vez que has llorado en silencio, cada vez que tu corazón ha sido quebrantado, Dios lo ha visto y ha estado trabajando en tu favor. Muchas veces queremos que Dios nos responda de inmediato. Queremos que el dolor desaparezca, que la situación cambie, que la respuesta llegue en el momento exacto en que la pedimos. Pero Dios no trabaja según nuestro tiempo, sino según su propósito. Él conoce lo que necesitas, pero también sabe cuándo es el momento perfecto para dártelo. Y a veces, lo que más queremos no llega en el momento que esperamos, porque Dios está preparándonos para recibirlo. La historia de Lázaro. El milagro que parecía tardar, pero llegó en el momento perfecto. En Juan 11, la Biblia nos cuenta la historia de Lázaro, un hombre que era muy amado por Jesús. Lázaro enfermó gravemente y sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje urgente a Jesús para que viniera a sanarlo. Pero algo sorprendente ocurrió. Jesús no llegó de inmediato. La Biblia dice en Juan 11:6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué Jesús tardó? Sus hermanas lloraban, oraban, esperaban, pero Jesús parecía no responder, y mientras esperaban, Lázaro murió. Para María y Marta, todo parecía haber terminado. Ellas habían confiado en Jesús, habían clamado a Él, pero su hermano murió de todos modos. Tal vez hoy te sientes así, has orado, has clamado, has derramado lágrimas, pero la situación no ha cambiado. Pero aquí está lo impactante de esta historia. Jesús nunca había dicho que Lázaro no moriría, sino que su historia no terminaría en la muerte. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Y Jesús respondió con una de las promesas más poderosas de la Biblia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Jesús fue hasta la tumba de Lázaro,
miró la piedra que sellaba su sepulcro y dio una orden que lo cambió todo. Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y en ese instante, Lázaro resucitó. La muerte no fue el final de su historia. El milagro llegó en el momento exacto en que Dios lo había planeado. Dios no ha olvidado lo que le pediste. Tal vez has sentido que Dios ha tardado en responderte. Tal vez crees que tu bendición ya no es posible. Tal vez piensas que lo que perdiste nunca podrá ser restaurado. Pero hoy quiero decirte algo. Dios no ha olvidado tu oración. Él ha visto tu llanto. Así como Jesús llegó a tiempo para resucitar a Lázaro, Dios llegará a tiempo en tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Él no ha ignorado tu clamor. Él está trabajando en secreto, preparando algo que no solo restaurará lo que perdiste, sino que te llevará a un nivel de fe y bendición que nunca imaginaste. Las lágrimas que hoy derramas serán el testimonio que mañana contarás. A veces, Dios permite que pasemos por procesos difíciles para que podamos ver su gloria en nuestra vida de una manera que nunca antes habíamos visto. Marta y María conocían a Jesús como sanador, pero después de lo que vivieron con Lázaro, lo conocieron como el Dios de la resurrección. Lo mismo pasa contigo. Dios quiere revelarse a tu vida de una manera más profunda. Lo que hoy ves como una prueba imposible será el testimonio que un día compartirás con otros para mostrar el poder de Dios. Dios nunca llega tarde, pero sí llega en el momento exacto. Escribe en los comentarios: Dios no ha olvidado mi oración, como un acto de fe. Esta declaración será un recordatorio para ti de que, aunque no lo veas, Dios ya está trabajando en tu favor. Y ahora, prepárate, porque lo que viene en el siguiente bloque podría ser la clave para entender cómo Dios transformará tu sufrimiento en un milagro. Dios convierte el llanto en gozo cuando menos lo esperas. Las lágrimas pueden hacerte sentir débil, pueden hacerte pensar que todo está perdido, que el dolor nunca acabará. Pero hay algo que debes saber. Dios nunca permitirá que tu sufrimiento sea eterno. Hay una promesa en la Biblia que lo confirma en Salmos 30:11. Tú has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dios no solo quiere secar tus lágrimas, Él quiere transformarlas en gozo. Tal vez has pasado demasiado tiempo en el dolor. Quizás te has acostumbrado tanto al sufrimiento que ya no puedes imaginar una vida sin tristeza. Pero Dios no quiere que te acostumbres a la aflicción, porque tu destino no es el dolor, sino la victoria. La historia de Job. Cuando Dios restaura lo que perdiste, si hay alguien en la Biblia que conoció el sufrimiento de manera extrema, fue Job. Era un hombre justo, fiel a Dios, con una vida próspera y una familia hermosa. Pero de un día para otro lo perdió todo. Perdió sus riquezas, perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió el apoyo de su esposa, perdió la confianza de sus amigos. Job pasó por un valle de lágrimas como pocos en la historia, pero a pesar de todo su sufrimiento, él nunca dejó de confiar en Dios. Incluso cuando su cuerpo estaba cubierto de llagas, cuando su dolor era insoportable, él levantó su voz y dijo algo impresionante: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Job entendió algo que tú también debes recordar hoy. Dios no ha terminado contigo. La historia de Job no terminó en la pérdida. La Biblia dice en Job 42:10 que Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio el doble de los que tenía antes. Lo que parecía ser su final era solo el principio de una nueva temporada de bendición. Dios no solo te restaurará, Él te dará más de lo que perdiste. Si hoy sientes que has perdido demasiado, si crees que tu vida ya no puede ser restaurada, quiero que recuerdes la historia de Job.
Lo que el enemigo destruyó en tu vida, Dios lo reconstruirá. Lo que perdiste en lágrimas, Dios lo devolverá en alegría. Dios no es solo un Dios de restauración, es un Dios de multiplicación. Él no solo quiere devolverte lo que el enemigo te robó, sino darte aún más. La Biblia nos dice en Joel 2:25, yo les devolveré los años que comió la langosta. Tal vez hoy te preguntas si alguna vez volverás a ser feliz, si volverás a sentir paz. Si alguna vez dejarás de llorar, la respuesta es sí. Dios te promete que la tristeza que has vivido no se comparará con la alegría que Él traerá. Tu historia no termina aquí. Lo que hoy parece un capítulo de dolor será un testimonio de restauración. Dios cambiará tu lamento en baile, convertirá tus lágrimas en gozo. Te dará el doble por cada cosa que perdiste, pero debes creerlo. Debes declarar con fe que Dios no te ha olvidado y que Él cumplirá su palabra. Si crees en esto, comenta: Dios restaurará lo que perdí y me dará el doble. Declara esta promesa en fe y prepárate para lo que viene, porque en el siguiente bloque descubrirás la clave para sostenerte hasta que la promesa se cumpla. La clave para sostenerte hasta que Dios restaure tu vida. Esperar en Dios no siempre es fácil. A veces el proceso duele, las lágrimas parecen interminables y el silencio de Dios nos hace dudar. Nos preguntamos, ¿por qué tarda tanto en responder? ¿Será que me ha olvidado? ¿Será que no soy digno de su bendición? El enemigo quiere que pienses que Dios no te escucha, que todo tu sufrimiento es en vano, que tus oraciones son palabras al viento. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso. La demora de Dios nunca es una negación, sino una preparación. Cuando Dios permite que pases por una temporada difícil, no es para destruirte, sino para fortalecerte. La fe que se prueba es la fe que Dios nos enseña en Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La espera no es un castigo, sino un entrenamiento. Cada lágrima que has derramado, cada noche en la que has clamado sin respuesta, cada momento en que sentiste que todo estaba perdido, ha sido una preparación para algo mayor. Dios no quiere que seas débil cuando recibas tu bendición. Dios no quiere que tu fe sea frágil cuando llegues a la victoria. Dios quiere que cuando te levante, sepas que fue Él quien lo hizo y nadie más. Es por eso que a veces permite que pasemos por el fuego, como el oro que es refinado en el horno. Porque después de la prueba viene la gloria. La historia de Abraham. Esperar en Dios nunca es una pérdida de tiempo. Uno de los mayores ejemplos de fe y espera en la Biblia es Abraham. Dios le prometió algo imposible. Serás padre de una gran nación. Pero había un problema. Abraham y su esposa eran ancianos. No tenía sentido, no era lógico, parecía imposible. Pero la Biblia dice en Romanos 4:18, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. ¡Qué impresionante! Cuando todo decía que no, él siguió creyendo en el Dios que había hecho la promesa. Pasaron 25 años entre la promesa de Dios y el nacimiento de Isaac. Años de espera, años de fe inquebrantable, años en los que Dios probó su corazón, pero al final Dios cumplió. Hoy quiero decirte algo: si Dios te prometió algo, lo cumplirá. Tal vez hoy estás en la temporada de espera, en el tiempo donde todo parece estancado, donde no ves señales de que Dios esté obrando. Pero quiero que hagas lo que hizo Abraham. No pierdas la fe, porque la promesa no murió. Porque lo que Dios dijo sigue en pie.
porque lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Dios no te ha olvidado. Y así como le dio a Abraham el hijo que tanto anhelaba, así como cumplió su palabra en su vida, también lo hará en la tuya. Tu milagro ya está en camino. Muchas veces creemos que Dios se demora, pero lo cierto es que Él ya está obrando en el mundo espiritual. Solo porque no lo ves, no significa que no está sucediendo. Cuando José estaba en la cárcel, su destino ya estaba escrito. Cuando Moisés estaba en el desierto, su llamado ya había sido decidido. Cuando David estaba pastoreando ovejas, ya era un rey a los ojos de Dios. Y tú, aunque hoy estés en la prueba, ya estás en el camino hacia tu bendición. El enemigo quiere hacerte creer que todo está perdido. Pero Dios te dice hoy: espera un poco más, estoy a punto de sorprenderte. Tu fe está siendo probada porque tu bendición será grande. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a la mitad del camino. Si hoy sientes que ya no puedes más, si crees que tu espera ha sido demasiado larga, quiero que hagas una declaración profética sobre tu vida. Escribe en los comentarios: voy a esperar en Dios, porque Él cumplirá su promesa. Esta no es solo una frase, es un acto de fe. Y cuando escribes esto, estás activando una palabra sobre tu vida. Estás diciendo al mundo espiritual: no me rindo, creo en Dios, espero en su tiempo perfecto, porque lo que viene en el siguiente bloque podría ser la revelación que necesitas para entender el propósito de tu proceso. La razón por la que Dios permite que llores antes de bendecirte, por qué Dios permite que pasemos por el dolor antes de darnos la bendición, por qué parece que cuanto más oramos, más difícil se pone todo, por qué Dios nos hace esperar en vez de responder de inmediato. Si alguna vez te has hecho estas preguntas, quiero que prestes atención, porque Dios tiene una respuesta para ti. Muchas veces creemos que Dios retrasa su respuesta porque nos está castigando o porque no somos lo suficientemente dignos. Pero la realidad es que Dios no retrasa su bendición por castigo, sino por amor. El sufrimiento como preparación para la promesa. Si Dios te diera hoy mismo lo que tanto le has pedido, estarías listo para recibirlo. La bendición de Dios es grande, poderosa y perfecta. Pero muchas veces, nuestro corazón aún no está preparado para sostener lo que Dios nos quiere dar. Imagínate que un niño de 10 años le pide a su padre que le dé un automóvil. El padre sabe que ese auto es una gran bendición, pero si se lo entrega antes de tiempo, esa bendición se convertiría en un peligro. Lo mismo sucede con Dios. Dios te ama demasiado como para darte algo que no estás preparado para manejar. Por eso, antes de la bendición, viene el proceso. Antes de la promesa, viene la prueba. Antes de la victoria, viene la batalla. La Biblia dice en Deuteronomio 8:2, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte, y saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Dios permitió que Israel pasara por el desierto no porque los había olvidado, sino porque los estaba preparando. Ellos estaban destinados a la tierra prometida, pero antes debían ser transformados. Dios sabía que si les daba la bendición sin haber cambiado sus corazones, terminarían destruyendo lo que Él les quería dar. Lo mismo sucede contigo. Si hoy estás en una temporada de lágrimas y pruebas, no es porque Dios te haya rechazado, sino porque te está preparando. Lo que Dios tiene para ti es demasiado grande para que lo recibas sin antes haber sido fortalecido. El sufrimiento te hace más fuerte para recibir la gloria de Dios en 2 Corintios 4:17. Pablo nos revela algo poderoso sobre el propósito del dolor, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy ves como sufrimiento
mañana lo verás como la plataforma que Dios usó para llevarte a tu destino. Si no hubieras pasado por ese dolor, no estarías buscando más de Dios. Si no hubieras enfrentado esa traición, no habrías aprendido a depender solo de Dios. Si no hubieras llorado en la prueba, no hubieras visto el poder de Dios levantándote. Cada lágrima que has derramado ha sido parte de un entrenamiento espiritual. Cuando José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, Dios no lo había abandonado. Cuando Moisés tuvo que huir al desierto por 40 años antes de liberar a Israel, Dios no lo había rechazado. Cuando David fue perseguido y tuvo que esconderse en cuevas, Dios no lo había olvidado. Dios estaba preparando a cada uno de ellos para la grandeza, y lo mismo está haciendo contigo. Tu prueba es solo la antesala de tu victoria. Dios usa tu dolor para llevarte a un nivel más alto. La realidad es que Dios no usa a los que nunca han sufrido. Los mayores hombres y mujeres de Dios pasaron por temporadas de llanto, de desierto, de oscuridad. Pero cuando llegaron al otro lado se dieron cuenta de que Dios siempre estuvo con ellos. Hoy, Dios te dice, no te desesperes en el proceso, no dudes de mi plan. Estoy formando algo en ti, estoy fortaleciéndote porque lo que viene es demasiado grande. Y cuando Dios cumpla su propósito en tu vida, mirarás hacia atrás y entenderás por qué todo tenía que suceder de esa manera. Lo que hoy ves como lágrimas, mañana lo verás como el punto de partida hacia tu destino. Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Si hoy estás en una temporada de lágrimas, es porque estás más cerca de tu bendición de lo que imaginas. No te rindas ahora, no abandones la carrera, no dudes del plan de Dios. Escribe en los comentarios, Dios me está preparando para mi bendición. Cuando escribes esto, estás declarando en fe que Dios no te ha abandonado, sino que te está entrenando para recibir algo mayor. Y en el siguiente bloque, descubrirás la clave final para ver tu vida transformada por completo. La clave final para ver tu vida transformada por Dios. Has pasado por el dolor. Has derramado lágrimas que nadie vio. Has orado en silencio, esperando una respuesta que parece tardar. Pero aquí hay algo que necesitas entender hoy. Dios no solo quiere secar tus lágrimas, Él quiere transformarte por completo, porque cuando Dios obra en la vida de una persona, Él no solo cambia las circunstancias, sino que cambia el corazón. Muchas veces pedimos a Dios que nos saque del dolor, pero Él quiere hacer algo mucho más grande que solo sacarnos de la prueba. Quiere usar la prueba para formarnos, fortalecernos y prepararnos para algo eterno. El verdadero propósito de tu proceso, la Biblia dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué significa esto? Significa que nada en tu vida ha sido un error. Ese dolor que viviste, esa traición que sufriste, esa temporada de llanto, Dios la está usando para algo más grande. Tal vez hoy no lo ves, pero un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que cada lágrima fue parte de un plan perfecto. Porque Dios no solo quiere darte consuelo, quiere cambiarte desde adentro para que seas una persona completamente nueva. Pedro, de la derrota a la victoria. Pensemos en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro tenía un corazón apasionado. Era valiente, impulsivo, decidido. Pero en el momento más difícil, falló. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. El mismo hombre que había caminado sobre el agua con Jesús, ahora estaba temblando de miedo. Y cuando el gallo cantó, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente, Lucas 22:62, y saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínate la escena. Pedro había fallado a su maestro.
Había hecho lo que juró que nunca haría. Estaba destruido. Pero aquí está lo más increíble. Jesús ya sabía que Pedro iba a fallar. Antes de su traición, Jesús le dijo en Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y cuando hayas vuelto fortalece a tus hermanos. ¡Qué poderoso! Jesús sabía que Pedro iba a caer, sabía que iba a fallar, sabía que iba a llorar con amargura. Pero también sabía que Pedro se levantaría más fuerte que nunca. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez has sentido que has fracasado, que has caído tantas veces que ya no puedes levantarte, que ya no eres digno de la bendición de Dios. Pero Dios no ha terminado contigo. Jesús sabía que Pedro iba a caer, y aún así tenía un propósito para él. Lo mismo sucede contigo. Dios sabe todo lo que has vivido, sabe cada vez que pensaste en rendirte, sabe cada vez que te sentiste indigno, sabe cada vez que lloraste en silencio, pero Él no te ha desechado. Si Jesús restauró a Pedro y lo convirtió en un líder poderoso, también puede restaurarte a ti y usar tu vida para algo más grande de lo que imaginas. Dios te ha estado preparando. Para este momento lo que viviste no fue un error. Cada lágrima, cada prueba, cada herida, Dios la ha estado usando para formarte. Tu sufrimiento no ha sido en vano. Tu proceso no ha sido un castigo, sino un entrenamiento. Tu historia no termina en el dolor, sino en la gloria. Dios ha permitido que pases por este proceso porque está formando algo en ti que no puede ser destruido. Y cuando Él termine su obra en tu vida, serás más fuerte, más sabio y más lleno de su presencia que nunca. No sueltes a Dios, porque Él nunca te ha soltado a ti. Hoy quiero recordarte algo. No importa cuán lejos sientas que estás de Dios, Él sigue estando cerca de ti. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, si has sentido que no puedes más, si has sentido que todo se ha vuelto demasiado difícil, Dios te está extendiendo la mano en este momento. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. No es coincidencia que hoy Dios te haya traído hasta aquí. Él te está diciendo, no te sueltes de mí, porque yo nunca me he soltado de ti. Escribe en los comentarios, Dios no ha terminado conmigo, Él cumplirá su propósito en mi vida. Cuando escribes esto, estás declarando en fe que tu historia no termina en el sufrimiento, sino en la victoria. Y ahora, prepárate, porque en el próximo bloque te revelaré el paso más importante que debes dar para ver la transformación completa en tu vida. El paso más importante para ver la transformación completa en tu vida. Has llegado hasta aquí porque Dios quiere hablarte, porque Él ha visto tu dolor y ha estado obrando en secreto para transformarlo en algo que traerá propósito, crecimiento y bendición a tu vida. Pero ahora hay algo que debes entender. No basta con esperar en Dios, no basta con tener fe, no basta con saber que Él tiene un plan. Hay un paso que debes dar para que la transformación en tu vida se complete, y ese paso es la rendición total a su voluntad. A lo largo de la Biblia vemos que aquellos que recibieron la mayor gloria de Dios, primero pasaron por el mayor quebrantamiento, y en ese proceso todos tuvieron un momento clave en el que tuvieron que tomar una decisión: confiar en Dios por completo o seguir confiando en sus propias fuerzas, rendirse a la voluntad del Padre o seguir luchando por su cuenta. Jesús mismo nos dejó el mayor ejemplo de lo que significa rendirse completamente a Dios en el momento más difícil de su vida. Porque aunque Él sabía que su propósito en la tierra era morir en la cruz para salvar a la humanidad, cuando llegó la hora, su corazón humano sintió el peso de lo que estaba por suceder y su alma se llenó de angustia. Y es por eso que en Getsemaní,
la noche antes de ser crucificado, cayó de rodillas y oró con lágrimas diciendo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Mateo 26:39. Esa oración lo cambió todo, porque aunque el sufrimiento no desapareció y la cruz no fue evitada, su entrega total a la voluntad del Padre fue lo que lo llevó a la victoria, porque después de la cruz vino la resurrección y después de la muerte vino la gloria. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera aceptado la voluntad de Dios? ¿A qué habría pasado si en ese momento Él hubiera decidido huir del sufrimiento en vez de atravesarlo con fe? ¿Qué habría pasado si Él hubiera puesto su dolor por encima del propósito eterno del Padre? Lo que habría sucedido es que jamás habríamos conocido la salvación. Jamás habríamos tenido la oportunidad de ser redimidos. Jamás habríamos visto el poder de Dios manifestado en la victoria de la resurrección, porque el propósito de Dios solo puede cumplirse completamente cuando aprendemos a rendirnos totalmente a su voluntad y dejamos de luchar contra los procesos que Él permite en nuestra vida. Dios no puede transformar lo que todavía sigues aferrando en tus manos. Dios no puede sanar lo que aún te niegas a soltar. Dios no puede restaurar lo que todavía intentas controlar con tus propias fuerzas. Porque la mayor obra de Dios en tu vida solo puede comenzar cuando le entregas todo sin reservas, sin condiciones, sin resistencia. Porque solo cuando un corazón es rendido por completo a su presencia, Él puede hacer lo que nunca antes ha hecho. Quizás has pasado toda tu vida tratando de entender por qué las cosas sucedieron de la manera en que sucedieron. Tal vez has pasado años preguntándote por qué Dios permitió ciertos sufrimientos. Tal vez has derramado lágrimas preguntándole a Dios por qué tu historia no fue diferente, por qué no te libró del dolor antes de que fuera demasiado tarde. Pero hoy quiero decirte que esas son preguntas que solo podrás responder cuando finalmente decidas rendirte a la voluntad de Dios y dejar de pelear contra aquello que Él ya decidió usar para formarte. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en la cárcel sin razón alguna y vivió momentos donde todo parecía perdido. Nunca imaginó que Dios estaba usando cada una de esas lágrimas para convertirlo en el gobernador de Egipto. Nunca imaginó que aquellos que lo traicionaron un día tendrían que inclinarse delante de él. Nunca imaginó que el sufrimiento que lo hizo llorar en la oscuridad era en realidad el camino que lo llevaría a cumplir su destino, porque solo cuando llegó a la posición que Dios tenía preparada para él, pudo mirar hacia atrás y decirles a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esa es la clave. Cuando finalmente te rindes a Dios, te das cuenta de que todo lo que pasaste tenía un propósito, y lo que antes parecía dolor sin sentido, se convierte en el testimonio que usará para bendecirte a ti y a otros. Tu historia aún no ha terminado. Tu sufrimiento no será en vano. Tus lágrimas no han sido desperdiciadas, porque Dios no ha terminado contigo, y lo que Él comenzó en tu vida lo perfeccionará hasta el final. Pero antes de que veas su gloria manifestada, tienes que tomar una decisión. Dejar de preguntarte por qué sufriste y comenzar a preguntarle a Dios para qué sufriste. Dejar de resistirte a su voluntad y comenzar a rendirte completamente a su plan. Dejar de mirar atrás con tristeza y comenzar a mirar hacia adelante con fe, porque el dolor no define tu destino, sino que es el proceso que te llevará a él. Hoy quiero invitarte a hacer un acto de fe, porque no basta con escuchar la palabra, hay que declararla con la boca y sellarla en el corazón. Así que si en este momento decides rendirte a la voluntad de Dios,
si hoy tomas la decisión de confiar en que todo lo que viviste tenía un propósito, si hoy decides entregar cada herida en las manos del Padre y dejar que Él haga su obra en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, me rindo a tu voluntad y confío en tu propósito. Esa declaración no es solo una frase, es un paso de fe. Es un rompimiento espiritual, es un acto de entrega, porque cuando escribes esas palabras, estás diciéndole a Dios: Señor, dejo de luchar contra lo que no entiendo, dejo de resistirme al proceso, dejo de intentar controlar mi destino, porque confío en que tú sabes lo que estás haciendo. Y si permitiste que pasara por el fuego, es porque después del fuego me llevarás a la gloria. Ahora presta mucha atención, porque en el próximo bloque hablaremos de la recompensa que Dios tiene reservada para aquellos que han pasado por el quebrantamiento y han permanecido fieles, porque la prueba siempre precede la bendición. Pero solo aquellos que resisten hasta el final podrán ver la promesa cumplida. La recompensa de aquellos que han permanecido fieles en medio del quebrantamiento, después de todo lo que has vivido, después de cada lágrima que has derramado, después de cada noche en la que oraste sin respuesta, después de cada vez que te sentiste abandonado, después de cada traición, después de cada prueba. Quiero decirte algo que cambiará tu perspectiva. Dios nunca deja sin recompensa a aquellos que han sido fieles en medio del proceso. Tal vez hoy no ves la recompensa, tal vez sientes que todo el sufrimiento que has atravesado no ha traído ningún fruto. Tal vez te preguntas si Dios realmente cumplirá su promesa en tu vida, pero aquí hay algo que debes recordar. La fidelidad en medio de la prueba siempre precede la gloria de Dios, manifestada en la vida de aquellos que perseveran. La Biblia nos da una promesa poderosa en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto significa que no puedes rendirte ahora, no puedes soltar la fe, no puedes dejar que el enemigo te convenza de que todo fue en vano, porque Dios ha estado preparando una recompensa que solo recibirán aquellos que hayan sido capaces de resistir hasta el final. La historia de Job. Cuando Dios te devuelve el doble de lo que perdiste, sí hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo Dios recompensa a aquellos que han pasado por el fuego y se han mantenido firmes en la fe. Es la historia de Job. Job lo perdió todo. Perdió su riqueza, perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió el apoyo de su esposa. Perdió la confianza de sus amigos, llegó al punto más bajo de su vida, pero hay algo que nunca perdió: su fe en Dios. Aunque no entendía el motivo de su sufrimiento, aunque sintió que Dios guardaba silencio, aunque todo a su alrededor parecía indicar que su historia había terminado, él se mantuvo fiel. Y cuando el proceso llegó a su fin, la Biblia dice algo impresionante en Job 42:10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, le dio el doble. Dios siempre recompensa a aquellos que han soportado el quebrantamiento con fidelidad. Y esto es lo que necesitas entender hoy. Lo que perdiste no fue el final, sino la semilla de algo mayor que Dios está preparando para ti. Si crees que tu mejor temporada ya pasó, si sientes que lo que viviste nunca podrá ser restaurado, si piensas que el daño que sufriste es irreparable, quiero que recibas esta verdad. Dios no solo puede restaurarte, puede hacerte más fuerte, más bendecido y más lleno de su gloria que nunca, porque Él no es un Dios que solo te devuelve lo que el enemigo te robó. Él es un Dios que te da más de lo que perdiste, que te lleva más alto de lo que caíste, que te honra más de lo que fuiste humillado. Lo que el enemigo pensó que iba a destruirte, será lo que Dios usará para impulsarte.
la recompensa de los que perseveran hasta el final. Jesús nos dejó una promesa en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia es la clave. Muchos comienzan el camino, pero pocos llegan hasta el final. Muchos resisten por un tiempo, pero se rinden antes de ver la gloria de Dios. Muchos tienen fe en la promesa, pero la abandonan cuando la espera se vuelve larga. Pero los que siguen creyendo, los que siguen confiando, los que no se sueltan de Dios aunque no entiendan lo que pasa, esos son los que verán la recompensa, porque Dios no deja sin respuesta a los que confían en Él hasta el final. No hay sufrimiento que quede sin propósito. No hay dolor que no tenga recompensa. No hay proceso que no traiga un crecimiento que cambiará tu vida para siempre. La Biblia dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios mismo te restaurará. Dios mismo se encargará de devolverte lo que perdiste. Dios mismo te levantará del polvo y te pondrá en el lugar que Él ha preparado para ti. Pero debes tomar la decisión de no rendirte, porque la prueba tiene un final, porque el proceso tiene un propósito, porque la recompensa viene para aquellos que confían en Dios hasta el último momento. Tu sufrimiento es el testimonio que Dios usará para su gloria. Las personas que han sido más usadas por Dios en la historia son aquellas que pasaron por los mayores procesos de sufrimiento y quebrantamiento. ¿Por qué? Porque Dios usa a aquellos que han sido quebrados y restaurados para llevar esperanza a otros. Tu historia no es solo tuya. Tu testimonio no es solo para ti. Tu proceso no es solo para que salgas más fuerte, es para que Dios te use como un instrumento de gloria en sus manos. Así como Job se convirtió en una prueba viva del poder de restauración de Dios, así como José se convirtió en el testimonio de que Dios levanta a los que fueron humillados. Así como David se convirtió en el ejemplo de que Dios no se olvida de aquellos que han sido fieles. Tú también serás el testimonio de que Dios no abandona a los que confían en Él. Y cuando llegue el día en que veas la recompensa, mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que llorar. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por la prueba. Ahora entiendo que Dios siempre tuvo un plan perfecto. Hoy quiero invitarte a hacer un acto de fe y declarar que lo mejor de Dios aún está por venir en tu vida. Escribe en los comentarios, Dios me devolverá el doble por todo lo que perdí. Hazlo con fe. Escríbelo creyendo que Dios está obrando en tu historia, porque lo que viene en el siguiente bloque podría ser la clave para ver esa recompensa manifestarse en tu vida de una manera que nunca antes imaginaste. ¿Cómo prepararte para recibir la recompensa que Dios tiene para ti? Dios tiene una promesa para ti, y si has llegado hasta aquí es porque Él quiere prepararte para recibirla. Muchas veces anhelamos la bendición, pero ¿estamos realmente listos para recibir lo que hemos pedido? El problema de muchos no es que Dios no quiera bendecirlos, sino que no han sido preparados para sostener la bendición cuando llegue. Dios no es un Dios de casualidades. Él no entrega algo antes de que su tiempo haya llegado. Cuando Dios bendice, lo hace de una manera que la bendición permanezca, pero antes de recibir la recompensa hay una preparación. La Biblia nos muestra en Lucas 5:37-38 un principio espiritual muy profundo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no puede darte una nueva bendición
si sigues siendo la misma persona de antes. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, pero necesita que tu corazón esté preparado para sostener lo que Él te quiere dar. La pregunta que debes hacerte no es ¿cuándo llegará mi bendición?, sino ¿estoy listo para recibirla? Las 3 áreas que Dios transforma antes de darte la recompensa, antes de entregarte lo que te ha prometido. Dios trabajará en 3 áreas clave de tu vida. Dios trabaja en tu carácter. Dios no solo quiere bendecirte, quiere asegurarse de que sepas administrar la bendición. Si Dios quiere darte más recursos, primero te enseñará a ser fiel con lo poco. Si Dios quiere elevarte, primero probará tu humildad. Si Dios quiere usarte en grande, primero probará tu obediencia en lo pequeño. Por eso, muchos pasan por procesos que parecen injustos, pero en realidad son entrenamientos. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de ser el libertador de Israel. José tuvo que ser esclavo antes de gobernar. David tuvo que cuidar ovejas antes de ser rey. Si Dios te está probando hoy, es porque quiere darte algo más grande mañana. Dios trabaja en tu fe. Si Dios te diera todo lo que le pides de inmediato, nunca aprenderías a confiar en Él. La fe no se desarrolla en la comodidad, sino en la incertidumbre. La fe no se fortalece cuando todo está bien, sino cuando no tienes respuestas. La fe no crece cuando ves la bendición, sino cuando sigues creyendo aunque no la veas. Dios quiere que cuando recibas tu recompensa, sepas que fue Él quien la dio. Si Dios permitió que pasaras por un proceso largo, es porque quiere asegurarse de que tu confianza no esté en la bendición, sino en Él. 3. Dios trabaja en tu dependencia de Él. Hay personas que buscan a Dios con intensidad cuando tienen una necesidad, pero cuando reciben lo que pedían, se alejan de Él. Dios no quiere que lo busques solo cuando lo necesitas. Él quiere que aprendas a depender de su presencia en todo momento. Es por eso que antes de la recompensa, Dios te llevará a temporadas donde todo lo que tienes es Él. Cuando los israelitas estaban en el desierto, no tenían nada más que la provisión diaria de Dios. Dios no les dio pan para una semana, les dio maná cada día. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarles a depender de su mano, no de los recursos. Si hoy Dios te tiene en una temporada donde no ves la respuesta completa, es porque quiere que confíes en Él más que en la bendición. Cuando Dios vea que tu carácter ha sido moldeado, que tu fe ha sido fortalecida y que tu dependencia de Él es total, entonces estarás listo para recibir lo que Él tiene preparado para ti. Dios te quiere dar más de lo que pediste, pero primero te tiene que preparar para recibirlo. Muchos oran pidiendo cosas pequeñas, pero Dios no quiere darte algo pequeño. Él quiere darte más de lo que imaginaste. La Biblia nos dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no solo quiere responder tu oración, quiere superarla. José pidió salir de la cárcel, pero Dios lo hizo gobernador. Ana pidió un hijo, pero Dios le dio un profeta. Pedro pidió que Jesús no muriera, pero Dios le dio la salvación de la humanidad. Dios siempre tiene un plan más grande. Por eso no puedes rendirte ahora. Por eso no puedes soltar la fe. Por eso no puedes detenerte antes de llegar al final del proceso. Tu tiempo está cerca, pero debes mantenerte firme. Si sientes que has estado esperando demasiado, si crees que Dios ha tardado en responder, si piensas que tu bendición nunca llegará, quiero que recuerdes esto. Dios no ha cambiado de opinión sobre ti. Si Él te prometió algo, lo cumplirá. Si Él te ha estado preparando, es porque algo grande viene. Y cuando llegue el momento de tu recompensa,
mirarás hacia atrás y agradecerás a Dios por cada lágrima, por cada prueba, por cada momento en que pensaste que no podrías más, porque entenderás que todo fue parte de su plan perfecto. Ahora, quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Escribe en los comentarios: Dios me está preparando para algo más grande de lo que imagino. Esta declaración no es solo una frase, es un acto de fe. Cuando la escribes, estás diciendo: Señor, sé que mi proceso tiene un propósito, sé que no estoy aquí por casualidad, sé que mi sufrimiento no ha sido en vano, y aunque no entienda, y todo lo que estás haciendo, confío en que lo que viene será más grande de lo que jamás imaginé. Ahora, presta mucha atención, porque en el siguiente bloque hablaremos de cómo activar tu fe para acelerar la manifestación de la recompensa que Dios tiene preparada para ti. Porque hay llaves espirituales que pueden hacer que lo que has estado esperando se cumpla en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cómo activar tu fe para acelerar la manifestación de la recompensa de Dios en tu vida? Dios ya ha preparado la bendición, el propósito ya está escrito y la recompensa que Él tiene para ti ya está en camino. Pero hay algo que debes entender. Aunque la promesa es de Dios, la actitud con la que la esperes determinará cuándo la recibirás. En la Biblia vemos muchas veces que Dios tiene un tiempo perfecto para todo, pero también vemos que hay personas que con su fe y su actitud aceleraron la manifestación de lo que Dios ya había determinado para ellos. La fe es la llave que abre la puerta de la recompensa. En Mateo 9:29. Jesús nos revela un principio espiritual clave: conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto significa que la fe no solo nos permite recibir lo que Dios ha prometido, sino que también puede acelerar el cumplimiento de su palabra. La fe no es pasiva. La fe no es solo esperar con los brazos cruzados. La fe no es resignación. La fe es acción, es confianza absoluta. Es una actitud que demuestra que creemos que lo que Dios dijo se cumplirá. Y la Biblia nos muestra 3 formas en las que puedes activar tu fe para acelerar lo que Dios tiene para ti. Confiesa lo que crees. En lugar de hablar lo que ves, uno de los mayores obstáculos para ver la manifestación de la bendición de Dios en nuestra vida es que muchas veces hablamos más en base a lo que vemos que en base a lo que creemos. Cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios ya había determinado llevarlos a la tierra prometida, pero su propia incredulidad y sus palabras los hicieron dar vueltas durante 40 años en un lugar donde solo debieron haber estado unos días. En Números 14:28, Dios le dijo al pueblo: Así como habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Las palabras que salieron de su boca determinaron su destino. Mientras ellos se quejaban, Josué y Caleb hablaban con fe. Los demás decían: nunca podremos entrar. Hay gigantes. Pero Josué y Caleb decían: Dios está con nosotros. Él nos entregará la tierra. Los demás murieron en el desierto, pero Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca hoy? Cuando enfrentas una prueba, ¿te quejas o declaras la victoria? Cuando sientes que nada cambia, ¿te frustras o sigues confiando en que Dios está obrando? La manifestación de tu milagro se acelerará cuando tu boca declare lo que Dios ha dicho. No lo que tu situación parece mostrarte. Habla con fe, confiesa la promesa. No declares lo que ves, sino lo que crees. Actúa como si la promesa ya estuviera cumplida. Uno de los actos de fe más impresionantes en la Biblia lo vemos en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos. Años de humillación, años de dolor, años de lágrimas en el silencio.
Pero un día, después de orar con todo su corazón, el sacerdote Elí le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». En Samuel 1:17. Y aquí es donde algo impresionante sucede antes de que Ana estuviera embarazada, antes de que tuviera en sus brazos la respuesta a su oración, antes de que pudiera ver con sus ojos el milagro. La Biblia dice que su rostro ya no estaba triste. Mira Samuel 1:18. Ella creyó en la promesa antes de verla cumplida y poco después quedó embarazada de Samuel. ¿Qué significa esto para ti? Significa que cuando Dios te da una palabra, cuando te hace una promesa, debes comenzar a actuar como si ya estuviera cumplida. Si Dios te dijo que restaurará tu familia, ora y confía como si la restauración ya estuviera en camino. Si Dios te prometió abrir puertas, prepárate como si esas puertas ya estuvieran listas para abrirse. Si Dios te dijo que te levantará, cambia tu actitud y comienza a caminar como alguien que ha sido levantado. La fe no es esperar sentado. La fe es moverte con la certeza de que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Mantente en adoración mientras esperas la manifestación. Hay algo que mueve el corazón de Dios de una manera especial: la adoración en medio de la espera. La Biblia nos dice en Hechos 16, 25, 26 que Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados, encadenados y sin ninguna salida. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a adorar a Dios. Y mientras adoraban, un terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. La adoración es la llave que abre puertas en el mundo espiritual. Cuando en lugar de quejarte, decides adorar. Cuando en lugar de rendirte, decides levantar tus manos y confiar. Cuando en lugar de preguntarle a Dios ¿por qué?, le dices gracias porque sé que tienes el control. Algo poderoso comienza a suceder. La adoración cambia la atmósfera. La adoración rompe cadenas. La adoración abre caminos donde no los hay. Dios quiere manifestar su promesa en tu vida, pero tu fe debe estar alineada con su palabra. Dios ya ha determinado tu bendición. Dios ya ha preparado tu recompensa. Dios ya tiene el milagro listo. Pero para que se cumpla, debes comenzar a hablar, actuar y adorar como alguien que ya ha recibido la promesa. Hoy quiero desafiarte a activar tu fe. No basta con esperar, tienes que caminar en fe, confesar en fe y adorar en fe. Escribe en los comentarios: activo mi fe y me preparo para recibir la promesa de Dios. Hazlo con convicción. Escríbelo con la certeza de que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Porque lo que viene en el próximo bloque es la conclusión de todo este estudio, donde te revelaré el último paso para entrar en la plenitud de lo que Dios ha preparado para ti. El cierre de tu proceso y el comienzo de tu nueva temporada. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. Dios ha estado hablando a tu vida durante todo este estudio. Cada palabra que escuchaste no fue por casualidad. Cada enseñanza que recibiste fue porque Dios quería revelarte algo que cambiará tu historia para siempre. Tal vez comenzaste este estudio con el corazón cargado, con dudas, con heridas abiertas, con lágrimas que no podías explicar, con preguntas que nadie había respondido, pero ahora entiendes que Dios ha visto tu llanto, que Él nunca te ha abandonado, que cada prueba tenía un propósito y que la recompensa para aquellos que perseveran es mayor de lo que podemos imaginar. Quiero que tomes un momento para respirar profundo y reflexionar en todo lo que Dios te ha hablado. Quiero que recuerdes cada lágrima que has derramado, cada noche en la que sentiste que estabas solo, cada vez que te preguntaste si Dios realmente escuchaba tu oración. Y ahora quiero que entiendas esto: no fue en vano, no fue un error, no fue un castigo, fue una preparación para lo que viene. Dios ha estado formando algo en ti
a través de cada prueba. Dios ha estado refinando tu fe a través de cada dolor. Dios ha estado fortaleciendo tu espíritu en cada batalla, porque Él no solo quiere bendecirte, Él quiere prepararte para sostener la bendición sin que nada ni nadie pueda arrebatártela. Ahora es tu momento de tomar una decisión. Seguir viviendo en el pasado, en el dolor, en la duda y el miedo, o levantarte con una fe renovada, con la certeza de que tu historia aún no ha terminado y que lo mejor de Dios todavía está por venir en tu vida. Lo que debes hacer ahora para entrar en tu nueva temporada, Dios ya ha hablado, pero ahora es tu turno de responder. Para cerrar este proceso y dar el primer paso hacia la nueva temporada que Dios tiene para ti, hay 3 cosas que quiero que hagas hoy. ¿Qué? Haz una oración de entrega total a Dios. No puedes recibir lo nuevo de Dios si sigues aferrado a lo viejo. Hoy es el día en que debes soltar el pasado, soltar el dolor, soltar la duda y rendirte completamente a la voluntad de Dios. Te invito a hacer esta oración conmigo. Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto, con mis manos vacías, con mi vida entera en tus manos. Hoy decido soltar mi pasado, dejar atrás mis temores y confiar completamente en que tú tienes el control de mi historia. No quiero seguir aferrado a lo que ya pasó. No quiero seguir cuestionando lo que no entiendo. Quiero rendirme completamente a tu voluntad y caminar en fe hacia la recompensa que tienes para mí. Hoy declaro que mi llanto se convierte en gozo, que mi proceso se convierte en testimonio y que mi vida será un reflejo de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, quiero que lo declares en los comentarios. Señor, me rindo a ti y camino en fe hacia mi bendición. Hazlo con convicción. Escríbelo como un acto de fe y deja que sea una señal de que hoy comienzas un nuevo capítulo en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Este estudio no es solo para ti. Así como Dios usó estas palabras para hablar a tu corazón, Él quiere que seas un instrumento para llevar esperanza a otros. Hay personas que en este momento están llorando en silencio, sintiéndose solas, pensando que Dios no las escucha, y lo único que necesitan es una palabra como esta para recordar que Dios no las ha abandonado y que su proceso tiene un propósito. Te invito a que compartas este video con alguien que esté pasando por un momento difícil y le digas: Dios tiene un mensaje para ti. No estás solo, tu historia aún no ha terminado. No sabes cómo un simple acto de amor puede ser la respuesta que alguien ha estado esperando. Permanece en la presencia de Dios, no permitas que este mensaje quede solo en una emoción del momento. Dios ha comenzado algo en tu vida, pero es tu responsabilidad mantenerte conectado a su presencia. Ora todos los días, aunque sea unos minutos, porque la oración mantiene tu corazón alineado con Dios. Lee la Biblia, porque ahí encontrarás las respuestas que tu alma necesita. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe, porque no puedes caminar solo en este camino espiritual. La prueba ya pasó, el proceso está llegando a su fin y ahora viene lo mejor. Dios está a punto de sorprenderte con lo que ha preparado para ti. Cierra tus ojos y quédate en silencio un momento. Antes de terminar, quiero invitarte a algo especial. Quiero que cierres los ojos y respires profundo. Quiero que, por unos segundos, dejes de pensar en los problemas, en las preocupaciones, en el futuro. Solo quédate en silencio y deja que la paz de Dios llene tu corazón. No te apresures a terminar este momento. Deja que su presencia te envuelva. Deja que Él sane lo que todavía duele. Deja que Él renueve tu esperanza. Quédate así unos minutos, en calma, sintiendo la paz de Dios en tu vida. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos.
Y cuando lo hagas, quiero que lo hagas con la certeza de que algo nuevo ha comenzado en tu vida hoy. Escribe en los comentarios: Dios ha hablado a mi vida y hoy comienza mi nueva temporada. Que este sea el sello de fe de que todo lo que viviste en este estudio no fue solo un mensaje, sino una transformación real en tu espíritu. Ahora, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Pocas personas logran terminar un estudio como este, y tú lo hiciste, porque Dios ha estado tocando tu vida de una manera especial. Si este mensaje te ha bendecido, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque seguiremos compartiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Recuerda siempre esto: Dios no ha terminado contigo, tu historia aún no ha terminado, y lo que viene para tu vida es más grande de lo que jamás imaginaste. Que Dios te bendiga.